presidente, tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio, Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica boletín 16.335-14. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa estado de avance el proceso de reconstrucción de viviendas en el marco de los incendios forestales ocurridos en la zona sur en febrero de 2023 y adjunta minuta de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgo de Desastre y Reconstrucción de esa cartera. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la Comisión. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda, por el cual se refiere a los resultados del subsidio de arriendo llamado especial para adultos mayores y personas en condición de discapacidad, año 2023, y adjunta minuta de la División de Políticas Habitacional de esa cartera. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la Comisión. Oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual comunica gastos asociados a arriendo de terreno u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades propias del Ministerio. Nota del señor Julio Santander, mediante el cual comenta que la Ley 21.631, dictada el 31 de octubre recién pasado, sobre el beneficio tributario que tienen quienes adquieren viviendas nuevas a través del crédito hipotecario por un monto de 1 millón de pesos anuales durante 5 años, es una medida insuficiente debido a que existen muchas personas que por renta, contrato y antigüedad laboral no son sujetos de crédito bancario, pero han ahorrado por muchos años y pueden comprar al contado su casa. No obstante, la ley no los incluye, por lo que no podrían optar al beneficio tributario. Sugiere extender este beneficio para todas las personas que adquieran viviendas nuevas y que su situación en el registro social de hogares así lo justifique. De esta forma se estaría ayudando a una gran cantidad de familias que desean contar con vivienda propia. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, por el cual comunica que el diputado señor Álvaro Carter reemplazará al diputado señor Sergio Bobadilla en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. No había Navidad. Gracias. Veo que genera un entusiasmo. Diputado Carter, bienvenido. Gracias. Gracias, secretaria. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre varios, ofrezco la palabra en varios. Diputado. Sí, gracias, presidente. Mire, solo quiero expresar mi preocupación por lo siguiente. Hace varios meses tuvimos acá en esta Comisión de Vivienda a representantes de comités del campamento del Cerro La Virgen en San Antonio. Hemos conocido a través de los medios de comunicación que se entabló una demanda en contra de las personas que viven en este campamento. Se estima que son cerca de 5.000 familias. Eso es una estimación, no hay todavía un catastro que dé cuenta exactamente de la cantidad de personas que viven ahí. Pero es una enorme cantidad de personas, tal vez cerca de más de 10.000, donde viven personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas con problemas de salud. Entonces, se ha notificado la orden de desalojo del terreno, lo que naturalmente creo que es bastante preocupante, puesto que por una parte, cómo materialmente se va a desalojar esa cantidad enorme de personas. Eso por un lado, y se va a afectar su integridad física y psíquica, y por otro lado también hay que decir que plantea la interrogante, ¿en qué lugar van a vivir estas personas una vez que sean desalojadas si esto se concreta? Entonces quiero expresar mi preocupación por esta situación, presidente, dado que este es el espacio para hacerlo, esta es la Comisión de Vivienda, y nos gustaría que se comunique esta circunstancia al Ministerio de Vivienda, si lo tiene bien, presidente, para efectos de que se dé cuenta respecto de cuáles son el estado de los diálogos, las conversaciones entre el Ministerio y los comités del Cerro Centennial de San Antonio. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. Tomamos nota entonces para poder oficiar, secretaria. Sí. Aprobado. En varios, ¿tenemos algún otro punto, diputadas y diputados? Bien. Saludo entonces ahora sí a todos los diputados y diputadas de la comisión, al equipo de la secretaría. No nos habíamos reunido nosotros como comisión desde el año pasado. Y saludo también al ministro, a Esteban Valenzuela, al director de la Corporación Nacional CONAF, Cristian Little,
y al equipo del Ministerio. Les damos a todos y todas la bienvenida, diputados, diputadas. Como saben, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica, correspondiente al boletín 16.335-14, con urgencia calificada de discusión inmediata. Es por eso que se encuentra presente, tal como he dicho ya, el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela Fantrec, y el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, don Cristian Little, que nos ha estado acompañando en este proyecto, que, como decía recién, está calificado con discusión inmediata, la cual fue renovada justamente, me parece que hoy día. Nosotros estábamos votando este proyecto, estábamos ya haciendo la votación, la discusión y la votación en particular, que ha surgido básicamente del trabajo que ha estado realizando el equipo de asesores en conjunto con el Ministerio, justamente. Habíamos trabajado una primera parte de los artículos y esos son los que habíamos votado. Se dejaron sin votar justamente, si mal no recuerdo, del 4 al 9, me parece. Correcto, se habían dejado eso sin votar justamente para poder conversarlo. Yo entiendo que han seguido las conversaciones, que se han tenido reuniones de trabajo en que han estado participando los asesores de los distintos parlamentarios y los distintos sectores políticos, por cierto, y que han concordado los puntos sobre los cuales habían distintas visiones y distintas miradas. Por lo tanto, eso vamos a escuchar, por supuesto, primero, pero eso nos permitiría a nosotros volver ahora sobre esos artículos que habíamos acordado dejar pendiente de votación y además seguir con los demás. Por lo que a mí me han informado, por lo menos, y eso nos podrán corroborar, en el equipo de asesores llegaron a un acuerdo de todo el articulado. Ustedes me dirán después si eso es así. Cosa que es importante porque eso nos permitiría ya avanzar con mayor acuerdo y por lo tanto con mayor velocidad en un proyecto que todos sabemos que es importante, pero en el que habían algunas diferencias y por lo tanto era legítimo y necesario tener este diálogo. Así es que, dicho eso, creo que lo mejor es si ofrezco la palabra al ministro para que nos cuente un poco cómo ha sido o a quien estime, cómo ha sido ese proceso de trabajo, los acuerdos a los que se han llegado. Por cierto, si alguien más luego quiere aportar algo, pero en base a eso vamos a avanzar hacia la votación. Ministro, bienvenido. Presidente, por su intermedio a todas los y los parlamentarios también, en los mejores años, y al equipo, a la secretaria de la comisión y al equipo que trabaja, ¿no? Producto, presidente, de los acuerdos casi unánimes en todo y algunos detalles, el gobierno desearía que el proyecto logremos despacharlo cuanto antes y que pueda ir al pleno de la Cámara y luego al Senado y buscar en el Senado también avanzar con la misma celeridad. Eso es lo que podemos desear, ¿no? Y manifestar con absoluta claridad. Gracias, ministro. No sé si alguien más quiere complementar. Diputado Ulloa. Sí, gracias, presidente. No, es solamente, bueno, obviamente concordar con las palabras del ministro, pero quiero recordar que algunos de nosotros participamos también en la Comisión Investigadora de Incendios por los hechos ocurridos en febrero del año pasado. Sin duda es un tema que nos preocupa. Tuvimos en varias oportunidades, algunos de nosotros en algunas comunas de la octava región, viendo el tema in situ, la desesperación que hubo y los compromisos de varios de nosotros con apurar el ámbito legislativo, de alguna manera de precaver, prevenir o mitigar los efectos que podría tener en el corto plazo y en el verano naturalmente y en el próximo febrero de este año. Así que de ese punto de vista, del punto de vista legislativo, solamente tenemos el proyecto aprobado del diputado Félix González. Así que de ese punto de vista no es otra cosa que coincidir con la necesidad de avanzar lo más rápido posible en este proyecto de ley, porque si bien es de iniciativa del Ejecutivo, no es menos cierto que también nosotros tenemos una parte importante que aportar en esta materia. Eso, presidente.
Gracias, diputado. Yo efectivamente, si bien este es un mensaje, entiendo que justamente en esta misma comisión hay varios diputados y diputadas que son de regiones que han sufrido las consecuencias directas, son varios en realidad los que veo, y que por lo tanto tienen plena conciencia de lo que significa este tema y la importancia de avanzar en él. Por eso creo que también el trabajo del equipo ha ido avanzando de buena manera y se ha buscado la construcción de acuerdos. Don Cristian Little. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas y agradecerles por la disposición y también agradecer al equipo de asesores que han estado trabajando en algunos matices asociados al articulado. Y por su intermedio, presidente, me gustaría que, muy breve, pedirle a la asesora Catalina Núñez que dé una visión general de este trabajo que está asociado a los artículos del 4 al 19, 14, o sea, del 4 al 9, 14 al 19 y algunos más, así como una visión general antes de ir al detalle. Eso, presidente. Gracias, don Cristian. Sí, yo creo que puede ser bueno comenzar por ahí, tener ese reporte, saber cómo fue ese proceso, ese trabajo y a partir de ahí continuar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, señalarle a la comisión, saludar a todas y a todos los presentes, señalarles que efectivamente la mesa técnica ha sesionado en varias oportunidades. En esta mesa han participado todos los sectores acá presentes, incluyendo también dentro de la misma la participación de SECPRES, del Ministerio de Agricultura, y en algunas oportunidades también de asesores técnicos de CONAF. En particular, y en lo que dice relación con el texto, lo que han podido tener ahora en su disposición es una minuta que sugiere algunas aprobaciones de algún articulado en los que se llegó en aprobación en su mayoría, en lo que podemos señalar respecto de las zonas de interfaz urbano-rural. Sabemos que la mayoría de la mesa estuvo de acuerdo, sin perjuicio de que se advirtieron que habrían algunas indicaciones que se podrían ingresar, específicamente por el asesor del diputado Bobadilla, lo cual se nos transparentó sin perjuicio de que él fue un gran aporte en esta discusión en términos técnicos. La mayoría de sus observaciones fueron acogidas e incorporadas en las nuevas redacciones, y en particular en las zonas de interfaz urbano-rural se hicieron modificaciones que dicen relación con aclarar el procedimiento específico y la comunicación entre las municipalidades y el Servicio Nacional Forestal. Al respecto, el texto final fue un acuerdo casi unánime, salvo con las indicaciones que podrían presentarse, que fueron advertidas en su momento. Respecto de las zonas de amortiguación también hubo un avance importante. Entonces, este acuerdo fue previo a las zonas de interfaz y que fue lo que dejamos pendiente la semana pasada. Allí hubieron más bien modificaciones que dicen relación con armonización del texto y con cuestiones más bien de forma que de fondo. Sin perjuicio de que también hubieron algunas cositas particulares más bien pequeñas de que podían ser sujetas a indicaciones, particularmente con el artículo 17. Finalmente, lo que respecta a uso del fuego y agroforestería, al ser una materia técnica, los asesores declararon abiertamente que preferían que la discusión se diera en la comisión. Por supuesto, el Ejecutivo ha mostrado una apertura completa a dar las explicaciones, los argumentos y la bajada técnica que sea necesaria para estos 4 artículos, que son el 20, el 21, el 22 y el 23. Y finalmente, en términos de fiscalización, los 3 artículos de ese título fueron aprobados por unanimidad con todos los sectores que están el título de fiscalización, que son los artículos 24, 25 y 26. Fueron aprobados por unanimidad con una pequeña modificación técnica que también fue realizada por uno de los asesores. Muchas gracias. Tengo una consulta. Cuando hablan de algunas pequeñas modificaciones, ¿eso lo han ingresado como indicación o ya está ingresado o no? Las indicaciones del Ejecutivo están ingresadas, fueron las ingresadas el 2 de... Esas son parte del paquete de indicaciones que se ingresó. Entonces ya están comparados. Exacto. Que son las que concordaron entonces ya. Con la mesa técnica. Perfecto, muchas gracias. Diputado Bertrán. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo en primer lugar al señor ministro, al señor director nacional de la CONAF,
también a sus equipos profesionales y por supuesto a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, este proyecto de ley, el título es muy claro, dice, regula la prevención de incendios forestales. Estuve conversando con algunos de los asesores y efectivamente varias de las observaciones que habían están prácticamente subsanadas. Por lo tanto, yo en lo personal, señor presidente, pediría tratar de agilizar al máximo los procesos. Yo siempre he dicho, soy de la región de la Araucanía, allá sufrimos mucho el tema de los incendios forestales el año pasado y también la gente está expectante a poder aprobar esto y que también el gobierno tenga el tiempo para que lo pueda implementar, porque nosotros esto vamos a aprobar, si Dios así lo permite, en la Cámara de Diputados, pero también que se implemente a la brevedad, porque ese es el objetivo. Ya estamos en enero, después viene un receso parlamentario, entonces yo quiero pedir eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Beltrán. Coincidiendo con usted, yo propongo que nos pongamos mano a la obra y empecemos a trabajar en la votación. Hay muchos artículos en los cuales, por lo que entiendo, efectivamente ha habido un acuerdo, y si no lo hay, lo sometemos a votación como corresponde legítimamente y todo bien, y vamos avanzando. Pero, en definitiva, poder contar con un proyecto con la aprobación y los rechazos que cada uno manifieste en esta comisión para poder pasarlo a sala. Entonces, señora secretaria. Presidente, vamos a seguir desde el 13 hacia adelante, vamos a volver a los pendientes. Es que eso es lo que claro, está la pregunta, sí, el 13 adelante. Yo creo que deberíamos votar el 4 al 9, que quedó pendiente, lo dejamos explícitamente pendiente. Bueno, claro, del 2. Y de ahí seguir adelante, así ordenamos un poco todo el proceso, ¿no? Entonces, la página 2. Está pendiente el numeral 2 del artículo 2, que dice relación, bueno, el artículo 2 habla de los principios y normas, tendría que ser, ¿no es cierto?, lo aprobado las acciones y medidas que se dicten, ejercicio o ejecuten en el marco de la presente ley y sus reglamentos deberán ser desarrolladas considerando los siguientes principios. El 2 habla de la corresponsabilidad. La gestión para la reducción del riesgo de incendios forestales y rurales comprenderá el involucramiento activo, coordinado y permanente entre los distintos actores y entidades presentes en el territorio, sean estos de carácter público o privado. Las políticas, instrumentos y otras medidas que se adopten en esta materia tenderán a aunar esfuerzos para gestionar la reducción del riesgo de incendio. Hay una indicación de la diputada Nullao que dice que lo siguiente: corresponsabilidad, la gestión para la reducción del riesgo de incendios forestales y rurales comprenderá el involucramiento activo de los distintos actores y entidades presentes en el territorio, sean estos de carácter público o privado, los cuales serán coordinados de forma permanente por el servicio. Las políticas, instrumentos y otras medidas que se adopten en esta materia tenderán a aunar esfuerzos para gestionar la reducción del riesgo de incendio. Esta indicación en todo caso le está dando una atribución al servicio, por lo tanto, en mi opinión, excedería las facultades. Se escuchó lo que dijo la secretaria, que sería inadmisible porque le está dando una atribución al servicio. Diputada Nullao. Quisiera preguntarle al Ejecutivo, independiente de lo que pueda señalar la señorita abogado secretaria, porque en la discusión ese día, las consultas que le había hecho, quién se hacía responsable de esta corresponsabilidad. Y como es un servicio que todavía no está creado por ley, entonces lo que se señalaba ahí, señalaba que iba a haber un coordinado y permanente entre los distintos actores y entidades presentes en el territorio, pero no se señalaba con claridad quién era. Y por esa razón es la fundamentación de esta indicación. Por eso mi pregunta es al Ejecutivo, que no le va a afectar en absoluto, porque las coordinaciones obviamente la tiene que hacer una institución, y ante esa corresponsabilidad en este número 2 de este articulado no quedaba claro ni preciso, sino que cualquiera pudiera hacerlo, como decir, ya alguien lo hará de todos los actores que están relacionados en el territorio, sean estos privados o sean estos públicos, pero sin que alguien
asuma la corresponsabilidad. Eso es, señor presidente. Gracias. Por eso mi pregunta al Ejecutivo. Vale la pregunta, diputada. Vamos a leer al Ejecutivo. Diputado Ulloa. Sobre el punto, solamente complementando, esta es una indicación de la diputada Nullá, pero sin lugar a dudas, creo yo que es de sentido común, porque habrá una coordinación, ¿cierto?, entre los distintos actores públicos y privados, pero la pregunta es, todos estamos de acuerdo, obviamente, que tiene que haber una coordinación, el tema es quién coordina. Y respecto a eso, por su intermedio, solicito una opinión de parte del Ejecutivo respecto a ese punto. Gracias, diputado Ulloa. Le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, la verdad que las dos reacciones son bastante similares, pero efectivamente hay una expresión que como que usted tiene que asegurar la participación activa de alguien. Entonces muchas veces ocurre, por ejemplo, en distintos procesos, que el Ejecutivo no puede garantizar la participación activa de alguien. No obstante, el Senapred, recordemos, también están los sistemas operando. Entonces, dicha expresión podría prestarse para equívoco y daría una atribución al servicio un poquito... quiero ejemplificar de manera concreta. Por ejemplo, los gobiernos regionales. La mitad de los gobiernos regionales del Centro-Sur aportaron de manera relevante en fondos convergentes para la prevención de incendios, otros no. Por eso que el Ejecutivo prefiere la redacción original, sin desmedro porque creemos que está contemplado lo que pide la diputada, ¿no?, de que acá tiene que trabajarse con los actores del territorio. Gracias, ministro. Sí, la duda es básicamente, ministro, es quién coordina, porque se habla de coordinado y permanente, eso es válido, pero la duda que entiendo que expresan los diputados, y me hago parte de esa duda, es quién coordina, y aquí se está mencionando en la propuesta, ya le voy a dar la palabra, diputada Levy. Se está indicando, se está haciendo una propuesta concreta, que esa coordinación sea en forma permanente por el servicio, que es lo que no estaría claramente definido. Entiendo que esa es básicamente la pregunta. Se entiende que debe haber una coordinación, la pregunta es ¿quién coordina? Vamos a darle la palabra. Presidente. Sí. En el fondo, la pregunta, más que quién coordina, es quién preside y quién llama a la coordinación. Porque es un problema concreto que cuando todos tenemos claro que tenemos que coordinarnos, pero y aquí en esta comisión estamos coordinados, pero usted es el llamado a coordinar. En el fondo es eso, quién llama a la coordinación y quién encabeza la coordinación. Presidente, quisiéramos insistir, estamos fortaleciendo el rol de CONAF en esto muy bien, pero recordemos de que la prevención de desastre depende del Senapred. Entonces, por eso que está en los principios de la ley, pero quiero terminar, está en el principio del proyecto, en los principios está la coordinación, no las funciones, porque Senapred, por su intermedio, presidente, a la diputada Nullado, según la zona, la alerta, va generando llamado COGRID, y ahí el sistema tiene esas diferenciaciones, porque permanente va más allá de lo que eso puede significar, que significa permanente, ¿no? Si se sacara la palabra de forma permanente, no sé, me permito preguntarlo, digamos, pero la diputada Rafael había pedido perdón, no, diputado Bertrán, tiene razón. Perdón. Diputado Ulloa. No, muy simple, quizás para destrabar el punto, porque claro, el ministro ha dado, creo yo, en el clavo, por su intermedio, presidente, porque estamos hablando de los principios que informan esta nueva normativa, pero desde el punto de vista de la funcionalidad, las funciones, la atribución, etcétera, la lleva, en el lenguaje Senapred. Eso es lo que yo entiendo. Por tanto, eso no cambia en absoluto el rol de coordinador que tiene Senapred, porque estamos hablando finalmente de los principios que informan la normativa. Eso es lo que yo creo entender del punto.
Ok, gracias. Sí, es una definición Cuando del vemos principio. cuando veamos las funciones, están las funciones explícitas de Cernafor, pero CONAF, futuro Cernafor, en caso de incendio, más adelante. Eso aclara. Pero, diputado Beltrán, ¿está viendo hablar? ¿No? Diputado Beltrán primero. Gracias, presidente. Bueno, yo ahora escuché al ministro porque mi concepto era muy fácil. Si estamos hablando de proyecto de prevención de incendios, para mí el más correcto sería CONAF. Eso, gracias, presidente. Gracias, pero tomando en cuenta lo que dice el diputado Ulloa, me parece a mí que queda claro la ubicación. Propongo que procedamos a votar. Deberíamos votar primero la... Primero la indicación y después el texto original. Ah, primero la indicación. Pero que si se vota el texto y está ese aprobado, ¿no es que se cae la indicación? Por eso me pregunto. No lo tengo claro. ¿No? Ah, bueno. La secretaria dice que es inadmisible en realidad, así que... Bueno, en ese caso la declaramos inadmisible y votamos tal como viene del Ejecutivo. Y cuidamos de ver bien que esté bien establecido donde corresponda en las atribuciones. Por supuesto. Sí, estamos dejando. Sí, cómo no. ¿Ah? Votémosla. Mi opinión es, en todo caso, considerar la recomendación que nos hace la Secretaría, que es la inadmisibilidad para votar la que viene en el proyecto. Pero, si usted lo estima, votémosla y lo dejamos en la historia de la ley. Usted sabe que aquí acogemos todo. Como el presidente la considera inadmisible, vamos a votar la inadmisibilidad. Los que votan a favor votan porque la indicación es inadmisible. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Carter. Diputada Bulnes. En contra. Diputado Cuello. En contra. Diputado Durán. Diputado Fuenzalida. Sí, a favor de la inadmisibilidad. Abstención. Diputado Nullao. En contra. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. Diputado Hirt. A favor. ¿Permitiría usted cambiar mi voto? Lo reconsidere y... ¿Sí? Ni me acuerdo cómo fue el voto. Voté a favor, pero votaría en contra ahora. No, Presidente, mire, yo la verdad que yo estoy de acuerdo a lo que manifestó la abogada secretaria, sí. Sí, claro. Sí, no se lo tenía el voto a fiel. 6 votos a favor, 5 votos en contra, una abstención, no hay quórum para aprobar. Entonces se declara, no hay quórum para declarar la inadmisibilidad, por tanto es admisible. Estamos votando la inadmisibilidad. 651 sobre el universo de 12. Claro, sobre el universo de 12 son 7. No hay quórum para aprobar la inadmisibilidad. Por lo tanto, queda admisible. Ok, entonces la votamos ahora. Sí. Entonces vamos a votar primero la indicación y seguimos. Por favor. Deme 2 segundos. Diputada, estamos votando la indicación de la diputada Nullao. Diputada Astudillo. a favor. Diputado Beltrán. En contra. Gracias. Diputado Carter, diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. A favor. Diputado Durán, diputado Fuenzalida. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa. De la indicación.
En contra de la indicación. Diputado Rutico Echea. Presidente. Diputada Rafael, usted votó a favor, ¿verdad? De la indicación, sí. 7 votos a favor, 4 votos en contra, una abstención. Aprobar indicación. Y rechazado entonces el numeral 2 original. El artículo 4, que está en la página 6 del comparado. ¿Vamos? Ya, está el artículo 4. Estimadas y estimados, vamos a continuar con la votación. Todo el proyecto de ley en la página 6 dice lo siguiente: zonas de interfaz urbano-rural forestal. Los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales definirán, cuando corresponda, zonas de interfaz urbano-rural forestal con el objeto de reducir el riesgo de incendios forestales y rurales que puedan afectar la vida e integridad de las personas, los bienes y los ecosistemas. Con el mismo objeto señalado en el inciso anterior, los respectivos planes reguladores o seccionales podrán definir en las zonas de interfaz urbano-rural forestal acciones o medidas destinadas a manejar la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea cuando corresponda. Hay una indicación del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 4. Zona de interfaz urbano-rural. Los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales deben definir zonas de interfaz urbano-rural en el área de amenaza media, alta o crítica establecidas conforme al artículo 10 con el objeto de reducir el riesgo de incendios forestales y rurales que puedan afectar la vida e integridad de las personas, los bienes y los ecosistemas. Con el mismo objeto señalado en el inciso anterior, los referidos planes reguladores o seccionales definirán en las zonas de interfaz urbano-rural las normas aplicables a las edificaciones y las acciones o medidas destinadas a manejar la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea cuando corresponda. Hay una indicación del diputado Badillo y Fuenzalida para reemplazar el inciso primero del artículo 4 por el siguiente: zona de interfaz urbano-rural. Los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales definirán cuando corresponda zona de interfaz urbano-rural con el objeto de identificar zonas de riesgo de incendios forestales y rurales que puedan afectar la vida e integridad de las personas, los bienes y los ecosistemas. Esas son las tres. Gracias, secretaria. Entiendo que cuando dice la del Ejecutivo es la que se concordó en el trabajo de los asesores. No sé si ahí estaban a su vez. ¿No? No estaban de acuerdo. Ah, perfecto. Y de ahí la otra indicación, entonces. Es solamente para mantener claro el esquema. No sé, diputado Fuenzalida. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Primero, el artículo 4 establece un imperativo para los instrumentos de planificación. O sea, ya parte de la base que hay que hacerlo, ¿ya? Y una cosa es que sea imperativo y otra cosa es que sea cuando corresponda, ¿ya? Porque en la forma que está planteada la norma, el legislador en este caso está obligando al ente a tener que identificar obligatoriamente una zona de interfaz urbano-rural, tal vez en aquellas áreas donde no existe, ¿ya? Porque dice que los planes reguladores deben definir, o sea, le ponen, y tal vez hay sectores como en el norte de Chile, que no hay que definir nada, pero como la norma ya lo pone con un vocablo que te obliga a hacer algo, porque aquí hay una obligación de hacer, ¿ya? Entonces, al final del día puede ser que una zona que no tiene una zona de interfaz urbano, ¿qué va a hacer el funcionario público? Incluir una zona, porque la ley dice que deben definir, los obliga a definir. Es un tema práctico y ya nos ocurrió, presidente, ¿ya? De hecho, lo estamos trabajando con el delegado presidencial de la región de Coquimbo, donde el 99% de la comuna de Montepatria está en una zona de riesgo, ¿ya?
porque los grandes profesionales de una universidad santiaguina definieron que ese sector, Montepatria, que es una comuna rural que está en un plan de zona rezagada, era zona de riesgo. Entonces, la señora Juanita, que tanto se ha utilizado durante los últimos años, para poder postular a un subsidio de mejoramiento, se tiene que gastar 2 millones de pesos, porque tiene que primero contratar un geólogo por el tema de la zona de riesgo. Segundo, tiene que contratar un topógrafo para poder presentar las medidas de mitigación que tiene que hacer para poder postular a un subsidio de mejoramiento, que va a recibir con suerte 50 UF y se va a gastar 150 en toda esa área. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos en nuestra indicación es que cuando corresponda deberá, que es distinto, porque si no estamos obligando al funcionario a hacer algo, o lo estamos obligando a hacer algo, que va a depender del criterio de cada funcionario. Eso, presidente. Gracias. Sí, pues tengo al diputado Ulloa, tengo al diputado Zafiro, tengo a la diputada Bulnes y después le vamos a pedir la opinión Presidente, al Ejecutivo. sobre el punto coincido con el fondo de lo señalado por el diputado Fuenzalida, pero al mismo tiempo ese problema que se advierten en muchas legislaciones, que existe, está resuelto en este mismo articulado porque lo remite el artículo 10. Y el artículo 10 determina las zonas de incendios, de amenaza de incendio. Y por tanto, es decir, en los lugares donde no hay declaración de amenaza de incendio, no va a existir lo que tú, y coincido contigo, que en otras legislaciones existe ese vacío y por tanto obliga a hacer algo imperativamente donde en lugares que eventualmente no debería ocurrir ese eventual imperativo. Y por tanto al subordinarse al artículo 10, está resuelto el problema que señala el diputado Fuenzalida, a mi juicio. Gracias diputado Ulloa. Efectivamente, la frase completa dice, en las áreas de amenaza media, alta o crítica establecida conforme al artículo 10. Diputado Fuenzalida. Diputado Zafiro tenía pedido la palabra. Era lo mismo, presidente, ya lo dijo mi colega. Gracias, diputado. No sé si era lo mismo, diputada. Exactamente lo mismo, gracias, presidente. Gracias. Diputado Fuenzalida. O sea, coincidía. Diputado Fuenzalida. Diputado Fuenzalida. Lo que... Digámosle al asesor que está ahí, a su asesor ahí, que espere un poquito. Sí. ¿Está de acuerdo cómo está? Porque ya, perfecto. ¿Retiran la indicación o...? Entonces, ¿cómo hacemos? Votamos primero... Vamos a votar el del Ejecutivo, entonces, con la indicación. Se cae. No. Vamos a votar el artículo, la indicación 18. Si se aprueba, se cae la voz. Eso es, pues. El que dijo con la indicación. Ya. ¿Pero qué vamos a votar? ¿Alguien que me Entonces explique? estamos diciendo lo ¿La mismo. de Bobadilla y Fuenzalida En la vamos a votar? página, no, la del Ejecutivo. La 18 que está en el comparado. 18. Esa indicación vamos a votar. En votación. Página 6. La de la página 6. 6. Diputada Astudillo, diputado Beltrán. A favor. Diputado Carter, diputada Bulnes. En contra. Diputado Cuello. ¿Cómo en contra? ¿A favor? No, es que... diputada. ¿Es la del Ejecutivo? Es que yo he preguntado 3 veces y me dicen que es la que está escrita en la página 6. Diputada, si me escucha, por favor. Sí. Estamos votando la indicación 18 presentada por el Ejecutivo en la página 6 en la columna del medio. Es que tengo otro comparado yo. Ya, aquí. Bien. Pero ¿cómo la vota? Es la que estábamos favor, explicando. Gracias, diputada. Hay que cambiarle los comparados. ¿Están todos cambiados? Sí. Ah, están todos cambiados, pero ellos traen sus comparados. Que hemos cambiado el comparado. Si todos tienen, los tienen en sus mesas. ¿Ah? Ya. Estamos, diputadas tú y yo estamos... Sí, acá. ¿Está a favor? Diputado Jorge Durán, diputado Fuenzalida.
Diputada Miriam Ullado. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. Diputado Presidente. A favor. 10 a favor, 1 en contra, 0 abstención. Aprobado, presidente. Entonces, por el mismo quórum, rechazado y la indicación del diputado Fuenzalía rechazada también. Gracias, secretaria. Continuamos. Página 7 del comparado, también está ahí en la pantalla el comparado. Vamos a votar el artículo 20 que dice lo siguiente, el artículo 5 que dice lo siguiente, determinación de zonas de interfaz urbano-rural-forestal, página 7. Las zonas de interfaz urbano-rural-forestal se definirán en los referidos planes reguladores o seccionales en su elaboración, modificación o actualización previo informe favorable al servicio en base a lo señalado en los mapas de amenaza que deberán elaborarse en conformidad a lo establecido en la Ley 21.364. El informe del servicio se referirá a la pertinencia de la definición, extensión y normas de la zona de interfaz tanto en el área urbana como rural que ésta comprende. Además de lo anterior, el informe propondrá las acciones o medidas destinadas a manejar la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea. Para efectos de la elaboración del informe, el servicio deberá tener presente, entre otros factores, los asociados al riesgo de ocurrencia de incendios forestales y rurales, especialmente densidad promedio y o máxima de habitantes por hectárea, densidad de edificación existente y presencia de urbanizaciones y edificaciones en la zona, exposición de las mismas, densidad de la vegetación arbórea, arbustiva, herbácea, nivel de amenaza y vulnerabilidad frente a incendios forestales y rurales. Un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, previo informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, determinará los factores asociados al riesgo de incendios forestales y rurales. Asimismo, regulará el contenido, el procedimiento y el plazo para la elaboración y la dictación del informe del servicio. Hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar este artículo que he leído por el siguiente, artículo 5. No, Dígame. perdón, antes que lo lea. Esta del Ejecutivo es la que se concordó. Voy a hacer siempre esa pregunta para tenerlo claro, digamos. Es que esperemos que la lea, pero solamente quería saber eso. Ya, por favor. Artículo 5. Procedimiento de definición de zonas de interfaz urbano-rural. Las zonas de interfaz urbano-rural se definirán en los referidos planes reguladores o seccionales en el proceso de su elaboración, modificación o actualización. Una vez iniciado el proceso de elaboración, modificación o actualización de los planes reguladores o seccionales, la Municipalidad o Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva deberá informar el establecimiento de zonas de interfaz urbano-rural al Servicio Nacional Forestal para su pronunciamiento. El servicio deberá, mediante resolución fundada, informar a la municipalidad o seremía respectiva sobre las acciones o medidas a incorporar en la zona de interfaz destinadas a manejar la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea en la zona de interfaz, tanto en el área urbana como rural, que deberán incorporarse al plan regulador o seccional. Para ello, debe considerar, entre otros factores, los asociados al riesgo de ocurrencia de incendios forestales y rurales, especialmente pendiente de los predios, densidad promedio y o máxima de habitantes por hectáreas, densidad de edificaciones existentes y presencia de urbanizaciones y edificaciones en la zona, exposición de las mismas, densidad de la vegetación arbórea, arbustiva o herbácea, nivel de amenaza y vulnerabilidad frente a incendios forestales y rurales. Un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, previo informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, regulará el contenido, procedimiento y plazo para la elaboración y dictación de la resolución fundada del servicio, que deberá contener los criterios técnicos utilizados para la definición de las acciones o medidas en cada zona. Asimismo, determinará los factores asociados al riesgo de incendios forestales y rurales y las normas que podrá considerar el servicio en las zonas de interfaz, tanto en áreas rurales como urbanas. Gracias, secretaria. Creo que falta una palabra y la sensación que después de especialmente... Sí, me llamó la atención pendiente de los predios. Ahí falta una palabra, me parece. Pendientes. Bueno, hay una indicación de los diputados Boadilla y Fuenzalida para reemplazar el inciso primero por el siguiente: determinación de zonas de interfaz urbano-rural. Esta indicación lo único que hace es sacar forestal. Las zonas de interfaz urbano-rural forestal. No, dice determinación, además, de procedimiento.
Sí, fue de acuerdo eliminarla del texto completo. Se había sacado eso, así que no... No, lo que del texto completo después de la zona de amortiguación. Esa le dice la indicación, no de la zona interfaz urbano-rural. No, no está la indicación así. No. Pero no está. Ah, la reacción de ustedes lo sacaron siempre cuando se apruebe. Lo que yo entiendo es que en el original del proyecto estaba el vocablo forestal. En la indicación que se acaba de leer se retiró la palabra forestal. Así lo leo yo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿El Ejecutivo sobre el tema? Sí, es efectivo, o sea, las indicaciones que presenta el Ejecutivo ahora en todos, elimina la palabra forestal en todas las indicaciones. O sea, lo mismo. Gracias, don Cristian. Entonces, respecto a la indicación, estábamos en la indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalía. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces que tiene esa? Es diferente en su reacción, ¿no? Es la misma del texto original. Es la misma el texto, Sí, ya. solo que saca la palabra forestal. Que es lo que ya se había sacado. Entonces, ponemos en votación la del Ejecutivo. La del Ejecutivo. Bien, en votación. La indicación 20 entonces vamos a votar, que está en la página 7, la columna del medio, y ahí en el comparado está. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Carter. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. A favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Fuenzalida. Diputada Emilia Nullao. Diputada Marcia Rafael. Diputado Jorge Cecilio. A favor. Diputado Héctor Ulloa. Diputado Rutico Echea. Presidente. A favor. Unánime, presidente. 10. Ya, por el mismo Continúa. se rechaza entonces. Espera. Vamos a la página 8, el artículo 6. Que dice lo siguiente. Artículo 6. Actualización de zonas de interfaz urbano-rural forestal. Los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales que definan zonas de interfaz urbano-rural forestal podrán actualizarse de manera periódica de conformidad al aumento o disminución del riesgo de incendios forestales y rurales en el área conforme a las actualizaciones de los respectivos mapas de amenaza señalados en el artículo 5. El servicio será el encargado de monitorear el riesgo de incendios forestales y rurales y de informar oportunamente a la Municipalidad o la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente la necesidad de actualizar la respectiva zona de interfaz. El reglamento señalado en el artículo anterior determinará la manera por medio de la cual el servicio informará a la Municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente sobre la necesidad de actualización de las respectivas zonas de interfaz. Hay indicaciones parlamentarias de los diputados Bobadilla y Fuenzalida para modificar el título del artículo 6 por el siguiente: actualización de zonas de interfaz urbano-rural, o sea, saca el forestal. Y la diputada Nullao reemplaza en el artículo 6 las expresiones podrán actualizarse por las siguientes: se actualizarán. Gracias, secretaria. Tenemos entonces el artículo 6, tenemos una indicación respecto del título del artículo en que se saca la palabra forestal. Acá debería sacarse igual también, presidente. Urbano rural no lo pusieron, pero habría que sacarlo. Claro, entiendo que habría que sacarlo dentro del artículo. Sí. No, pero no está en la indicación. No está la indicación. Pero se necesitaría la indicación para sacarla. No, lo sacamos. No, la así, sacamos porque es ajuste de... Sí, habría que aprobarlo. Sí, por eso habría que aprobar esa indicación. Y lo sacamos en las dos partes por una suerte de coherencia. Entonces, si les parece, tengo facultades para sacarlo. La de los diputados Bobadilla y Fuenzalida, si la aprobamos, con eso resolvemos el tema de forestal. Sí. Y está pendiente que discutamos la indicación de la diputada Nullao, que modifica la palabra podrán actualizarse por se actualizarán. No sé si hay algún comentario de la diputada y del Ejecutivo. Del Ejecutivo, por favor. ¿Con quién te enojas? Hay que revisar después que no hay ninguna forestal.
Claro, yo le voy a tirar buscador, pero igual por si se me puede pasar, para que quede cuerdo, coherente. Sí, pero el presidente que me dé la... Sí, presidente, por su intermedio, No, Cristian. Claro, el actualizarán es un imperativo de algo que podrá suceder. Para el Ejecutivo podrán actualizarse, significa que hay zonas de amenaza o que está relacionado con la zona de interfaz urbano-rural que puede o no actualizarse. ¿Ya? Eso no es, podría no suceder. Y lo que tiene que hacer el servicio es hacerlo, digamos, podrán actualizarse de manera periódica, pero no necesariamente hay que hacerlo. ¿Ya? Si es necesario, exactamente. Lo otro es imperativo y paraliza todo. Acaba de soplar que va a retirar su... Diputada, tiene la palabra, diputada. Diputada Nullao. No, yo estoy de acuerdo, o sea, hablamos con Emilia y estamos de acuerdo con lo que expresa el director de CONAF. ¿La retira? La va a retirar. Diputada Quería Nullao. escuchar al ministro, ¿qué opinaba aquí? Yo me puse la... Tiene la palabra. Perdón, Yo creo que tratemos de seguir un presidente. cierto procedimiento, No, porque si no... yo creo que tenemos que evitar la sobreinstitucionalización y decir que se actualizará es malo, porque yo fui alcalde, entonces todos estos trámites son complejos, entonces hay que hacerlo cuando se recomienda, entonces no sobrecarguemos. Gracias, Presidente, ministro. con esa explicación clara, precisa, la retiro. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Retira la indicación. Pongamos en votación entonces el artículo. El artículo 6º más la indicación de los diputados Fuenzalida y Bobadilla. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señor Diputado secretario. Carter. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Ya ni Cuello. sé lo que estoy diciendo. Diputado Durán. Diputado Esto ya se Fuenzalida. trata. Diputada Nullao. Esto ya es casi un círculo. Estamos votando el A favor. artículo más la indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalida. Suprimir forestal. Ya, di a favor. Gracias. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. Presidente. 9 votos a favor, presidente. Aprobada unánimemente la indicación y el artículo. Vamos a la página 9, al artículo 7, que dice lo siguiente. Autorización de proyectos nuevos en zona interfaz urbano-rural forestal. Hay que sacar aquí, hay otra forestal. Una vez que haya entrado en vigencia el plan regulador o seccional que haya definido una zona de interfaz urbano-rural forestal, los nuevos proyectos de urbanización y edificación, así como las nuevas actividades emplazadas tanto en el área urbana como rural comprendidas en la zona de interfaz, deberán cumplir con las normas urbanísticas que señale el respectivo plan. Lo anterior también aplicará a las actividades transitorias de conformidad a lo establecido en el artículo 60 del decreto con fuerza de ley número 458, la Ley General de Urbanismo y Construcción. Estas normas deberán ser compatibles con el objetivo señalado en el artículo 4. Las autorizaciones y permisos que se requieran para ejecutar las actividades señaladas en el inciso anterior se regirán por las reglas generales establecidas en el citado decreto 458, así como con su respectiva ordenanza. El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el inciso primero, reemplazando la expresión los nuevos proyectos de urbanización y edificación, así como las nuevas actividades, por todos los nuevos proyectos y actividades. Y elimina la palabra urbanísticas, ahí está subrayada, el inciso primero, y elimina después del punto seguido la frase lo anterior también aplicará a las actividades transitorias de conformidad a lo establecido en el artículo 60 del decreto con fuerza de ley 458. O sea que a subsistente estas normas deberán ser compatibles con el objetivo señalado en el artículo 4. Y hay una indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalida para reemplazar el inciso primero de este artículo
que lo mismo, saca la palabra forestal, interurbano, eso es lo que hace. Entonces tenemos una situación similar a la anterior, en la cual el Ejecutivo hace la modificación en base a lo conversado y el diputado David Fuenzalía corrige el tema que faltaba de eliminar la palabra forestal. ¿Sí? Pongamos en votación. Es que la de los diputados solamente elimina la palabra forestal, tal como en el anterior, que no lo habían puesto en el Ejecutivo. Sí, claro, entonces se van complementando porque elimina esa palabra. Primero votemos la indicación del Ejecutivo, después votamos Bobadilla y Perfecto. Fuenzalía, que habría que aprobarla porque va en coordinación Bobadilla y Fuenzalía con lo que hemos ido aprobando atrás, de eliminar la palabra forestal. Diputada Bulnes. No, en el Ejecutivo suprime la palabra urbanística y en la indicación de Bobadilla y Fuenzalía se mantiene la palabra urbanística, así que tendría que caerse. ¿Qué tendría que caer? Sí, porque es que no son iguales, porque efectivamente, como dice la diputada... Entonces, hay que hacer una indicación. Sí, sí. Lo que pasa es Creo que tiene razón la diputada. No, sí, que tiene las dos razones. El objetivo es ese, pero también formalmente, perdón, presidente, formalmente tiene razón la diputada Bulnes. Lo que deberíamos hacer, tal vez una indicación entre todos, lo que deberíamos hacer, digo yo, ustedes deberían, pero yo redacto, ustedes firman, donde eliminando la palabra forestal. Para dejarla al tiro lista, no. Correcto, en ese no caso pasa. bastaría con la del Ejecutivo más una indicación conjunta que elimine la palabra forestal. ¿Estaría de acuerdo el Ejecutivo, ministro? La diputada Marcia Rafael Tapianda. Diputada. En artículos anteriores, el Ejecutivo presenta una indicación en donde elimina la palabra forestal. Por lo tanto, se supone que es para todo el proyecto, no va a ser para un solo artículo. No, es que... No, porque hay frases en que sí incluye la palabra forestal por otro motivo. Creo que ahí el Ejecutivo Perdón, presidente, la verdad es que me equivoqué al leer. Quería decir. Ya. Presentó una indicación general para borrar la palabra forestal después de la palabra amortiguación, zonas de amortiguación, pero no la presentó para a continuación de la fase urbano rural. Entonces ahí quedó como, a salvo que pero es que el Ejecutivo para que presente una indicación es todo mejor lo arreglamos así nomás, si no vamos a estar esperando. Diputada Bulnes tiene la palabra. Sí, no, Perdón, error de lectura, el Ejecutivo mantiene la palabra urbanística. Fue un error de lectura mío, así que me corrijo y me amonesto por la... El Ejecutivo, yo tengo entendido que en su redacción de la indicación elimina la palabra urbanística. No, pero lo que usted está leyendo no es... Exacto, está bien. El comparado con el que... El comparado, presidente, se me deja precisar, el comparado como han habido ya hasta el tercer... Permitámosle, a ver, diputado y diputada, yo sé que por tenemos favor. buena onda, pero tratemos de escucharnos entre todos. Este es el tercer comparado que tenemos, porque han habido indicaciones, en fin. El que estamos trabajando es uno que dice, que al final dice 3 de enero del 2024. Es el comparado que tenemos que trabajar porque es la última versión. Los anteriores no tienen las indicaciones del Ejecutivo. Entonces ahí abajo, al margen, dice 3 del 3. Yo creo que ese puede ser el problema. Ya. Y que está en pantalla. Ya, votemos la... Pero vamos a presentar una indicación No, conjunta, yo lo lo corrige corrige, y yo lo arreglo. Bobadilla y Fuenzalía la votamos y yo lo arreglo. No se puede, pero ya. Nuestra secretaria se encarga. Ya, póngalo en votación. Ya. Vamos a votar el artículo 7º entonces, con la indicación 25, que es la del Ejecutivo. Diputada Astudillo. A favor.
Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Carter. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. A favor. Diputado Durán. Diputado Fuenzalía, diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. Diputado Presidente. A favor. 9 votos a favor, presidente. Aprobado. Y se les parece con el mismo quórum eliminar. No, hay que eliminar la palabra forestal. No, forestal, esa ya estaba eliminada. Del texto 7. Ya. Continuamos con la votación. Que hay que hacer una indicación. No, vamos a hacer una indicación de entre todos, con la misma votación. Ya. Vamos al artículo 8, página 10 del comparado. Que dice lo siguiente. Artículo 8. Acciones o medidas en zona de interfaz. Los planes reguladores o seccionales que definan zonas de interfaz urbano-rural forestal deberán considerar una o más acciones o medidas tendientes a prevenir y reducir la ocurrencia de incendios forestales o rurales de acuerdo con las características particulares de los predios, su pendiente y densidad de vegetación, así como las urbanizaciones y las edificaciones emplazadas en ellas, especialmente aquellas características relativas a medidas que faciliten la evacuación de sus habitantes. Las acciones o medidas mencionadas en el inciso anterior deberán ser proporcionales al riesgo de incendios forestales y rurales. Los criterios técnicos específicos para determinar las acciones o medidas, así como su implementación, serán establecidas en un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Agricultura y suscrito por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El mismo reglamento establecerá las prescripciones técnicas que deberán considerarse para la aplicación y mantención mínimas de las acciones o medidas. Los diputados Bobadillo y Fuenzalía presentaron una indicación para modificar el inciso primero, que dice lo siguiente: acciones o medidas en zona de interfaz. Los planes reguladores o seccionales que definan zonas de interfaz urbano-rural deberán proponer una o más acciones o medidas tendientes a prevenir y reducir la ocurrencia de incendios forestales o rurales de acuerdo con las características particulares de los predios, su pendiente y densidad de vegetación, comportamiento potencial de fuego, accesibilidad de los predios y capacidades de primera respuesta, así como las urbanizaciones y las edificaciones emplazadas en ellas, especialmente aquellas características relativas a medidas que faciliten la evacuación de sus habitantes. Ese es el inciso primero de la indicación. ¿No está el diputado? Pásame un cartoncito, Evelyn, por favor. Diputada Rafael. Sí, no están ninguno de los dos diputados que prestaron indicaciones. Solicito la autorización para que pudiese explicar la indicación su asesor. Tú la sacas. ¿Está el asesor acá? Sí. Perdón. Sí, está el asesor. Sí, por supuesto que sí. Si lo estima. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que la indicación que nosotros presentamos tiene principalmente en consideración la lógica en que las medidas que propongan los distintos planos reguladores en las zonas de interfaz no solo deben considerar, como establece el proyecto original, la pendiente o la densidad de vegetación, sino que es mucho mayor. Por ejemplo, y en este caso nosotros incluimos el comportamiento potencial del fuego, la accesibilidad de los predios y la capacidad de primera respuesta, pensando en que la lógica del proyecto es prevenir incendios y por ende la lógica de una primera respuesta o el acceso a los predios yo creo que nos puede ayudar a poder llevar a cabo acciones de prevención mucho mayores de las que contiene en fondo el proyecto de manera original. Muchas gracias. Sí, diputada Bulnes, por supuesto. En la indicación
se propone también cambiar la palabra considerar por proponer. ¿Cuál es el sentido de ese cambio, que son dos verbos rectores completamente diversos? Lo que está ocurriendo ahí es la indicación propuesta para eliminar la palabra forestal a continuación de urbano rural. Sí, no en todo el proyecto, por favor. Por su intermedio, presidente. Diputada, la verdad es que fue una modificación de forma. La verdad no estábamos buscando una modificación de fondo con la modificación de la palabra, lo más mínimo. Nos parece que hace más sentido que los planes propongan que consideren, pensando en que en fondo están mandatando a una municipalidad a considerar o bien a privados a efectuar ciertas medidas. Muchas gracias. Yo encuentro que la palabra proponer es mucho más rica, el verbo rector, proponer, que considerar. Y en ese sentido yo estaría de acuerdo con proponer, digamos. Pero no sé lo que piensan los demás. Me gusta como verbo rector, me gusta más. Gracias, diputada. Diputada Rafael. Yo estoy de acuerdo con la diputada en el sentido de que proponer da las acciones a seguir, pero considerar es como si ya estuvieran y se dijese esta o esta otra, pero no existen en ese momento. Entonces, proponer yo creo que es mucho más importante. Gracias, diputada. Esa es una parte de la indicación. Luego hay otra parte de lo que nos han mencionado y está además la continuación de la indicación del Ejecutivo también. El Ejecutivo, el ministro o quien indique tiene alguna opinión sobre esta propuesta de modificar, considerar por proponer. Está bien, está bien. Falta que la firme. Gracias. Qué amorosa, si no me paré yo. Diputado Cuello, falta. Sí, está bien. Diputado Cuello. Presidente. Ministro, estamos escuchando al ministro. ¿Cómo no? Mire, coincidentemente estábamos conversando, bueno, que hay siempre importante ir mejorando las cosas, ¿no? De que uno de los entre comillas vacíos que veíamos es que hay zonas que tienen una propagación, como ustedes saben, de las parcelaciones irregulares. Entonces son áreas y hay que protegerla vida de esas personas también. Y uno de los problemas cuando no dejan acceso, que es algo que considera la indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalida, que es valiosa, porque quedan lo que ha reclamado Puerto Vara, lo que ha reclamado, ustedes conocen en distintos lugares, ¿no? En el Maule. Nos gusta la indicación, pero la palabra proponer, aunque es más rica, pero es menos imperativa. Y considerar es más intermedia. Y como Aristóteles recomienda las soluciones mixtas, es lo que... Sí. Entonces, eso. Hay palabras. Porque considerar usted no es tan vago. Usted tiene que considerar. No, sino que usted sea. Por su intermedio, presidente. Considerar es más imperativo que proponer. Sí. Si leemos Disculpen, presidente. Sí, yo les pido, quiero insistir, es muy interesante este intercambio, pero les quiero insistir, el diputado sabe cómo en otras cosas, que pidamos la palabra solamente no es por una cuestión de autoridad, sino para ir escuchándonos bien. No. El director de la CONAF ha pedido la palabra. Está buena la idea. Sí, está muy buena.
Don Cristian. Sí, solamente que leer la frase completa, que dice que definan zonas de interfaz urbano forestal, deberán considerar taxativo. El otro, ¿cierto? Deberán proponer. Es una propuesta, ¿sí, no? Es taxativo. Gracias. Sí, por eso el verbo, pero la otra parte, que es lo que señalaba el ministro, que tiene que ver con el comportamiento potencial del fuego, la accesibilidad de los predios y las capacidades, evidentemente enriquece el artículo. Gracias. El tema que tendríamos que resolver nuevamente, igual que antes, es que nos gusta parte del proyecto original y parte de indicaciones. En ese caso habría que hacer una indicación conjunta nueva sobre esa. Una posibilidad, entiendo, que es aceptar la de los diputados Boadilla y Fuenzalía y hacer, para que sea más corta, la indicación retomando la palabra deberá considerar. Para no tener que escribir todo el diputado Cuello. Presidente, respecto de la diferencia entre considerar y proponer, a mí me parece que es mejor, o sea, es más pertinente considerar, porque si considerar significa que el plan incorpora una o más acciones. En cambio, proponer significa que está sugiriendo a alguien indeterminado que adopte esta acción. Entonces creo que es mucho más claro. Gracias, diputado. Me parece que estaba pidiendo la palabra el asesor de los diputados Boadilla. Sí, la verdad es que nosotros el cambio lo propusimos considerando a que estas acciones o medidas se encuentran contenidas en los planes reguladores, en fondo, en estas zonas de interfaz, como instrumentos de planificación territorial que son. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos surgió la interrogante a propósito de si los instrumentos de planificación consideran medidas. Para mí, o bien lo que pensaron mis diputados, más que considerar medidas, proponen cosas o ordenan cosas. Ese fue un poco el sentido en el cual nosotros llevamos a cabo el cambio de la palabra. Muchas gracias. Yo creo que esto se resuelve votando. Lo que sí es importante es definir la fórmula para la votación. Secretario, si usted nos indica. Ordenará. Diputada, por supuesto. Ordenará. Está viendo la RAE, porque finalmente las palabras de la ley tienen que interpretarse de acuerdo a las definiciones legales, que va a ser la RAE en este caso. Tiene 4 acepciones. Pensar sobre algo analizándolo con atención. Me parece que no sería aplicable. Pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. La que podría ser también es 3, dedicar atención a alguien o algo. Y finalmente una que no tiene realmente nada que ver, que es tener un concepto elevado de alguien o tratarlo de acuerdo con él. Entonces las definiciones legales, de acuerdo a la exigencia hermenéutica del Código Civil, en todas es una situación relativamente, por eso decía yo que lo encontraba poco firme, porque estas son las definiciones que entrega la Real Academia de la Lengua para la palabra considerar. Gracias, para diputada. que quede en la historia de la ley. Que está... Vamos a poner en votación, si les parece, y si la secretaria le parece bien, la del Ejecutivo, y tenemos acá una indicación en que agregamos, para que el que quiera la firme, por supuesto, en que agregamos esto que está en negrita en la propuesta de los diputados Boadilla y Fuenzalía, que dice comportamiento potencial del fuego, accesibilidad a los predios y capacidad de primera respuesta. Estamos agregando esa indicación, entonces la paso por si alguien más la quiere. Y la definición de proponer. Diputada Rafael. O sea, esa indicación solo señala la segunda parte. No considera considerar por proponer. No. Solamente la segunda parte. Ya, ok. ¿Cómo? Yo quería leer la definición de proponer. El presidente, presidente, ¿puedo leer la definición de proponer? Perdón, porque tiene que quedar... Ya, no se preocupe, si le voy a dar la palabra a la diputada Ulner. Diputada Ulner, tiene la palabra. Quiero leer la definición de proponer para que tomemos una decisión
digamos, razonada. Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien o para inducirle a adoptarlo. Esa es la primera acepción. La segunda dice a determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. La tercera es hacer una propuesta. Cuarta, recomendar o presentar a alguien para desempeñar un empleo. Y después vienen algunas que no tienen nada que ver. Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien o para inducirle a proponerlo. Tampoco es definitivamente asertiva la palabra proponer. Por eso yo creo que deberíamos razonar sobre la diferencia y definir qué es lo que se va, cuál es el espíritu de la ley en este momento. Estimada diputada y diputados, tenemos las distintas propuestas arriba de la mesa. Quiero que defina el Ejecutivo. Lo sé, yo les... Presidente, que todavía no nos la indicación, entonces, hasta que no aclaremos eso. Sí. La indicación se refiere a la segunda parte de la frase, lo cual no impide, a ver, les voy a explicar, no impide que tengamos una aprobación de la indicación completa de los diputados Boadilla y Fuenzalía, en cuyo caso quería proponer, o bien que se rechace esa y quede el artículo original con la palabra considerar, más el elemento que incorporan ellos y que está en esta indicación. Con eso resolvemos el tema de separar los dos aspectos, por eso está esa indicación. ¿Dónde hay que firmar? Lo que estoy diciendo, quiero volver a repetir, es que vamos a poner en votación primero la indicación del diputado Boadilla y Fuenzalía. Si se está de acuerdo con la del gobierno, con la palabra que propone el Ejecutivo, más esa indicación, habría que rechazarla de los diputados Boadilla y aprobarla del Ejecutivo con esta indicación. Por supuesto, si se está de acuerdo más bien con la otra, se aprueba la otra. Diputada Nullado. Gracias, presidente. Yo quería preguntarle al Ejecutivo con respecto a los términos que evaluó jurídicamente la diputada Mercedes Bulnes, al señalar que tanto considerar como proponer, al parecer, considera que no debiera estar establecido acá, sino buscar otra redacción para poder aprobar la indicación del Ejecutivo. Presidente, el Ejecutivo es partidario del texto de los diputados Boadilla y Fuenzalía, pero cambiando la palabra deberán proponer por la palabra que usted la mencionó, por su intermedio, presidente, que el asesor mencionó, deberán ordenar una o más acciones o medidas pendientes. ¿Cómo? No, nos llamó acá un poco la atención ordenar, que es doblemente taxativo, digamos, impositivo. Claro. Ahí habría que hacer otra indicación. Otra, digamos, con la otra palabra, digamos, no está ninguna de las dos. Están en las acciones. Son las acciones, que el resto es como... Lo otro es simplificarlo en incluir. O sea, deberán incluir acciones o medidas tendientes. Ya algo de catalán. Pero vamos a preguntar primero si hay acuerdo, porque... Si no hay acuerdo, ¿qué vamos a hacer indicación? Claro, porque vamos a tener que redactar, estamos pidiéndole a nuestra secretaria ayudarnos a redactar otra indicación más. Importante que puedan firmar después los dos diputados que fueron ayudaron también, ¿no? Entonces la sacan después. Ah, no está. No. Bueno. ¿Tenemos para hacer la otra indicación? La tiene, yo no la tengo. No, es que esta es esta, pero aquí ya no cabe. La podemos hacer aquí en arriba. Reemplazar, considerar por incluir. Eso es. Reemplazar, considerar por incluir.
Estimadas diputadas y diputados, antes de votar, para que estemos todos claros y claras, porque después vamos a votar. Estamos votando el artículo 8. Estamos votando la propuesta del Ejecutivo más la indicación. ¿Qué es lo que dice la indicación? Que ha estado firmada por los que han querido hacerlo. Está abierto para ser firmado. La indicación dice que por una parte se reemplaza la palabra considerar por incluir. Y en segundo lugar, la indicación agrega lo que está en negrita abajo en la indicación de los diputados Bodilla y Fuenzalía: comportamiento potencial del fuego, accesibilidad a los predios y capacidad de primera respuesta. Si les parece, votamos en conjunto el artículo con la indicación, o como nos indique la secretaria, pero es un mismo tema. Presidente, usted dio en el clavo. Esa es la votación. El artículo, en el clavo, con su criterio jurídico. El artículo 8 hay que votarlo en conjunto con la indicación que acaba de explicar el presidente, donde se reemplaza la palabra considerar por incluir y se agrega comportamiento potencial de fuego, accesibilidad de los predios y capacidad de primera respuesta entre las expresiones vegetación y así, ahí al final del inciso primero. Eso vamos a votar. Entonces, diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Carter. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. Diputado Durán. Diputado Fuenzalía. Diputada Nullado. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa. A favor. Diputado Ruticoechea, presidente. A favor. Ya, entonces por el mismo quórum se rechaza la indicación de los diputados Fuenzalía y Bodilla. Aprobado. Que en realidad les aprobamos. Sí, yo después voy a ver cómo dice el ministro, voy a hablarlo. No, si yo los voy a llamar para que firmen la indicación. Sí, es como de... Es justo con la historia de la ley. Sí, en el fondo es de ellos, sí. Sí. Se las manoteamos directamente. Espérame. Bien, continuamos entonces con el artículo 9. Sí, es que estoy escribiendo sí, para no. pedir la firma. No se me olvide. Vamos al inciso segundo del artículo 8, porque ahí hay indicaciones del Ejecutivo. El inciso segundo dice: las acciones o medidas mencionadas en el inciso anterior deberán ser proporcionales al riesgo de incendios forestales y rurales. Los criterios técnicos específicos para determinar las acciones o medidas, así como su implementación, serán establecidas en un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Agricultura y suscrito por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar en este inciso que acabo de leer, a continuación de la palabra deberán ser proporcionales la expresión e idóneas. Entonces las medidas deberán ser proporcionales e idóneas. Y para intercalar a continuación de la frase al riesgo de incendios forestales y rurales, la expresión conforme lo determine el informe señalado en el artículo 5, y finalmente para eliminar la frase que está tarjada. Sí, pero eso vamos al inciso por inciso. ¿El Ejecutivo quiere decir algo al respecto de esta indicación? Presidente, por su intermedio, solo aclarar que esto dice relación con que, asimismo como lo ha señalado la secretaria, hay que unificar el texto, por tanto, más adelante también se ocupa la expresión proporcionales e idóneas, y eso también da más certeza jurídica a lo regulado. Se agrega la expresión conforme a lo determinado en el informe señalado en el artículo 5, que es el cambio que se hace a propósito del procedimiento, y la letra C, se eliminan los criterios técnicos especificados en el reglamento porque ya se hace alusión en el reglamento más arriba. Es simplemente armonización de texto. Muchas gracias. En votación entonces. Entonces vamos a votar la indicación 27, que está aquí en el comparado en la página 11, con el inciso segundo del artículo 8.
Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. Diputado Carter. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. Diputado Durán. Diputado Fuenzalía. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Diputado Ulloa. Diputado Urruticoechea, presidente. 9 votos a favor, aprobado unánimemente. Aprobado unánimemente. Entonces vamos a la 28. Al inciso tercero de este artículo octavo, que el Ejecutivo está reemplazando por el siguiente: los propietarios de los predios que deban implementar acciones o medidas definidas en las zonas de interfaz urbano-rural deberán ser debidamente notificados por la respectiva municipalidad conforme a la regla de la ley 19.880. Ya. En votación. Estamos en votación. Si se aprueba la indicación 28, se rechaza el inciso tercero original, porque está reemplazando. Diputada Astudillo. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Carter. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. A favor. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Diputado Ulloa. Diputado Urruticoechea, presidente. A favor. 8 votos a favor, 1 abstención, aprobado, presidente. Se rechaza entonces el inciso tercero y se aprueba el Ejecutivo. Artículo 9. En la misma página 11. También vamos a ir por inciso porque tiene indicaciones a los incisos. Artículo 9. Cumplimiento de acciones o medidas zonas de interfaz. El cumplimiento de las acciones o medidas señaladas en el artículo anterior serán de responsabilidad de los propietarios de los predios ubicados en las zonas de interfaz. Los diputados Bobadilla y Fuenzalía reemplazan no solamente el inciso primero, reemplazan el artículo entero. Entonces voy a leer todo el artículo. Inciso segundo. Sin perjuicio de lo anterior, el servicio, en conjunto con los municipios, podrá asistir técnicamente a los propietarios y organismos antes referidos en el proceso de implementación de acciones o medidas de las zonas de interfaz urbano-rural forestal. El cumplimiento y sanción de las acciones o medidas reguladas en este artículo se regirá por las reglas del capítulo cuarto, al título primero del decreto con fuerza de ley 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los municipios podrán celebrar convenios con el servicio para llevar a cabo la fiscalización del cumplimiento de las acciones o medidas definidas en las zonas de interfaz urbano-rural forestal contenidas en los planes reguladores o seccionales. Los diputados Bobadilla y Fuenzalía presentaron una indicación para reemplazar el artículo 9 por el siguiente: cumplimiento de acciones o medidas en zonas de interfaz. El cumplimiento de las acciones o medidas señaladas en el artículo anterior serán de responsabilidad de los propietarios de los predios ubicados en las zonas de interfaz. Ahí está igual. Sin perjuicio de lo anterior, el servicio podrá asistir técnicamente a los propietarios y organismos antes referidos en el proceso de implementación de acciones o medidas de las zonas de interfaz urbano-rural. Ahí le quita el forestal. El cumplimiento está igual. El cumplimiento y sanción de las acciones o medidas reguladas en este artículo se regirá por las reglas del capítulo cuarto y elimina el inciso referente a los municipios. La diputada Nullao. No, antes de eso el Ejecutivo presentó una indicación para, en el inciso segundo, eliminar la frase y organismos antes referidos. Y la diputada Nullao, para agregar en el inciso segundo, a continuación de la palabra forestal, la siguiente frase, poniendo especial énfasis en los pequeños propietarios forestales, así definidos en la Ley 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal. Gracias, secretaria. Tenemos el artículo 9 y tenemos una indicación del Ejecutivo, una indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalía y una indicación de la diputada Nullao. Le damos la palabra primero al Ejecutivo para que nos dé su opinión. Presidente, por su intermedio, respecto de la indicación que presenta el Ejecutivo, al igual que lo que ya se modificó en los artículos anteriores, dice relación con armonización de texto, como se modificaron los incisos anteriores referidos a los artículos anteriores, hay que eliminar los organismos antes referidos porque ya no se hace esa referencia al organismo. Segundo, respecto de la indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalía, es de especial preocupación la cooperación, la coordinación que se puede hacer y los convenios
convenios, por tanto, entre el servicio y las municipalidades para la fiscalización en términos de cumplimiento de las medidas, sobre todo porque estamos hablando de un aspecto técnico. Y respecto de lo que señala la diputada Nullao, no hay problema por parte del Ejecutivo. Disculpe, pero no le entendí su opinión respecto de la indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalía. Sí. El inciso cuarto que se eliminó respecto a los municipios de podrán celebrar, mantener ese inciso por la importancia que tiene las medidas técnicas que pueden adoptarlo por mantenerlo. Sí. Y nuevamente aparece lo forestal. Ya, eso ya no lo va. Gracias. Entonces el Ejecutivo está haciendo una corrección de armonización de texto. Por otro lado, está de acuerdo con sacar la palabra forestal, que ya lo vimos en general. Coincide con la indicación de la diputada Nullao, pero considera que debe mantenerse el último inciso. No sé qué puede servir, pero... Sí, vamos a darle la palabra a la asesora de los diputados. Está listo para el futuro. Tiene la palabra. Antes que me sigan aquí. Muchas gracias, presidente. La verdad es que nosotros cuando redactamos esta indicación tuvimos en consideración principalmente las labores que realizan los municipios. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad de reunirme con concejales y con alcaldes y preguntarles su opinión a propósito de si las municipalidades hoy día tenían o tienen más bien los recursos para poder apoyar las tareas de fiscalización en cuanto a la prevención de incendios. ¿Ya? Y la verdad es que casi de manera unánime me comentaron que hoy día la municipalidad no tiene la capacidad de fiscalizar. Y lo importante a considerar en el cumplimiento de estas medidas nos lleva a cuáles son las medidas, las cuales están en el artículo 16. ¿Ya? Dentro de las medidas que puede ordenar el plan, nosotros encontramos establecimiento de cortafuegos, fajas corta combustible, realización de cortas de cosecha, podas, raleo, extracción de combustible de origen vegetal, manejo de residuos de faenas forestales y entre otras medidas. Ante eso, nosotros nos preguntamos de si efectivamente los municipios tienen la capacidad de poder fiscalizar esas medidas que se encuentran ordenadas en el artículo 16. A nosotros personalmente nos parece que no, y es por lo mismo que nosotros decidimos eliminar el inciso final de este artículo. Eso, presidente. Diputado Ulloa. Un alcance. Lo que pasa es que efectivamente muchas veces yo fui concejal de 2 periodos, 8 años, efectivamente el tema de los recursos, sin duda, yo creo que todos podemos compartir que muchas veces se hacen normativas que no están asociadas a recursos que bajan en los municipios, eso está claro, pero yo creo que opera la norma justamente en función del municipio, porque permite celebrar convenios con... O sea, si lo dejamos sin esa facultad, lo podemos dejar precisamente sin la posibilidad de llegar recursos para elaborar estos planes o hacer estas medidas de mitigación o hacer la asistencia que se requiere justamente para los propietarios. Y lo segundo tema, que hace 2 años aproximadamente los municipios tienen la obligación de elaborar mapas de riesgo. Es decir, no es ajeno, más allá de los recursos, insisto, más allá de los recursos, estoy hablando solamente desde el punto de vista normativo, tienen la obligación ya de desarrollar mapas de riesgo y medidas de mitigación respecto a este y otro tema donde se ve involucrada la seguridad humana. Así que me parece sumamente compatible con este diseño. Gracias, diputado. Ministro, el Ejecutivo. Ministro. Presidente, en este caso quisiéramos recordar lo siguiente. Recuerden que el proyecto considera multa y ellas pueden ir tanto al CERNAFOR o a la CONAF actual como al municipio. Y hay demasiadas áreas que no son obligaciones nuevas de los municipios, son las obligaciones permanentes que los municipios tienen que hacer. Entre ellos es lo que mandatan los planos reguladores y eso de mantener los sitios que están en zonas de planificación limpios, que es lo que nos interesa a nosotros para la prevención de incendios, es esencial, ¿no? Está en su
en sus tareas. Entonces creemos que no estamos sobrecargando. Entonces dejarlo como voluntario es licuar demasiado la corresponsabilidad que requiere esto. Diputada Nuñao, por supuesto. Presidente, yo considero lo que señala el Ejecutivo me parece bien, porque también los municipios, de alguna u otra manera, ellos con sus precarios recursos, igual han estado apoyando cuando se trata de situaciones complejas a los vecinos. Así que, por lo tanto, si bien hoy día ellos no tienen los recursos, pero también en el reglamento debiera incorporarse aquello, porque el asistirlo técnicamente a los propietarios, está el programa Prodesal, igual ellos tienen coordinaciones con las familias que en este caso pudieran considerarse en este proyecto de prevención. Y me da la razón del Ejecutivo que no quería aprobar mi indicación de antes, dice, no, de la primera, porque dice aquí, sin perjuicio de lo anterior, el servicio, que no dice quién, no dice su famoso Senapred, en conjunto con los municipios. Entonces, de alguna manera, igual se relaciona. Claro, pero. Gracias, diputada Nuñao. Si les parece, ponemos en votación. Tenemos el artículo, tenemos algunas de estas indicaciones. Yo creo que deberíamos ir en ese orden, porque si se aprueba el artículo, tenemos las distintas indicaciones. Sí, le damos la palabra. Ah, perdón, diputado. No, tenía la palabra efectivamente el diputado Zafiro. Sí, solo un comentario. El ministro hablaba de las eventuales multas. Yo tengo entendido que la multa, si bien es cierto, la recoge el municipio, esos recursos se van al fondo común. Y parte de esos recursos son los que vuelven al municipio, que yo no sé si serán capaces de financiar el monto de lo que va a invertir el municipio. Cata, ¿puede aclarar? Por su intermedio, presidente, claro, esta fue una discusión que se tuvo al momento de la construcción de la ley y precisamente la facultad de fiscalizar, primero en términos de competencia dentro de los planes reguladores intercomunales y seccionales, la competencia de la fiscalización dice relación con las municipalidades, en este caso ni CONAF ni Cernafor podría tener competencia sobre esa fiscalización, y segundo, si es que la tuviese, en este caso perdería todo el recurso que llegaría a la municipalidad. De ahí que complementariamente y teniendo en consideración lo que usted señala es que se establecen los convenios que actualmente ya existen entre las municipalidades y CONAF, entonces no sería ninguna innovación tan grande, pero sí es importante, a propósito de lo que decía el diputado Ulloa, dejarlo explicitado en la norma. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, nosotros compartimos la colaboración y la relación directa que tienen que tener las municipalidades con el servicio en cuanto a las tareas de prevención, pero en este artículo en específico, los convenios no se celebran en términos generales, sino que es un convenio solamente para fiscalizar el cumplimiento de las medidas. Y esas medidas se realizan en los distintos predios y, continuando con lo que habíamos mencionado anteriormente, a nosotros nos cuesta mucho trabajo ver a agentes municipales o trabajadores de las municipalidades yendo directamente a los predios a ver si se realizó la corta de cosecha o la o la realización de cortafuegos, o si bien si esos cortafuegos cumplen con las características que fueron demandadas. En ese sentido, nosotros pensamos que las municipalidades no son órganos técnicos y por ende no sé si van a tener la capacidad de poder fiscalizar de manera correcta el cumplimiento de las medidas que mandó a ejecutar el servicio, eso principalmente. Gracias, José. Ponemos en votación, ¿ok? Secretario. Vamos a votar entonces el artículo 9 con las indicaciones 30 y 31. La indicación 30 del Ejecutivo que borra organismo antes referido y la de la diputada Nuñao que agrega después de rural una frase ahí poniéndose énfasis en los pequeños propietarios forestales. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Carter. Diputado Bulnes.
Diputado Cuello. Diputado Anullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Diputado Ulloa. Presidente. A favor. Unánime, presidente. Entonces, por la misma votación se cae la indicación 29 de los diputados Bobadilla y Fuenzalida. Vamos ahora a la página. Los 10, 11 están aprobados. Tendríamos que ir al artículo 13. 13, página 15, porque el otro lo teníamos aprobado. Sí, página 15. Y no hay indicación. En el artículo 13, presidente, no hay indicaciones, voy a proceder a leerlo. Normas de manejo de carácter general preventivo. El servicio deberá elaborar mediante resolución fundada normas de manejo de carácter general preventivo a las que podrán acogerse los propietarios señalados en el artículo anterior. En este caso se dará por cumplida la obligación de presentar el plan de manejo preventivo. El servicio evaluará su consistencia en conformidad a las reglas señaladas en el artículo 12. Asimismo, el reglamento del artículo anterior establecerá la forma que tendrán los propietarios para acogerse a las normas de manejo de carácter general preventivo y los plazos para su implementación. El servicio deberá facilitar mediante asistencia técnica el uso de este instrumento a los pequeños propietarios forestales según la definición que contempla el numeral 17 del artículo 2 de la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Bien, sobre esta no hay indicación y veo acá que además hubo acuerdo entre los asesores, así que pongámoslo en votación. Diputada Astudillo, diputado Beltrán. A favor. Diputada Bulnes. Diputado Cuello. Diputada Anullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa. Presidente. 8 votos a favor, presidente, unánime. Aprobado. Diputado. Creo que vienen acá los artículos que de alguna manera fueron tratados en forma unánime por la comisión, del 14 al 19, presidente. No sé si le parece o propongo hacer votación económica en estos puntos para tratarlos como fueron tratados en la comisión. Es que para ti hay indicaciones, presidente. Yo estaría totalmente de acuerdo, diputado Ulloa, pero hay algunas indicaciones. No sé si se pueden votar y votar además, o sea, votar en forma económica del 14 al 19, pero obviamente votar las indicaciones una por una. Pero del 14 al 19, votarla en forma conjunta. Eso. No, yo creo que hay que ir artículo por artículo porque hay muchas indicaciones. Hay muchas indicaciones. Coincidiendo con usted, la secta nos indica mejor ir uno por la cantidad de artículos, así que avancemos. Ya. El artículo 14, presidente, tiene un montón de indicaciones, ¿sí? Comente, por favor. Sí, no, es que revisar, porque las indicaciones se refieren solamente a incorporar zona de amortiguación y la zona de interfaz, lo que habíamos hablado delante. Sacarle el forestal. Sí, pero yo entiendo que acá hay otras palabras en negrita, y especificar a su extensión, etcétera, así que no, avancemos. Sí, entiendo que las del Ejecutivo fueron concordadas, pero además está la del diputado Bobadilla y después hay algunas otras. Voy a leer el artículo 14. Sí. Zona de amortiguación forestal. En áreas, bueno, ya quedó en zona de amortiguación. En áreas rurales colindantes con los límites urbanos que se fijen en los respectivos planes reguladores o seccionales, el servicio podrá definir zonas de amortiguación de acuerdo con la determinación del área de amenaza establecida en el artículo 10. La definición de estas zonas tendrá por objetivo prevenir y mitigar la ocurrencia de incendios forestales y rurales en áreas de amenaza de incendio que no se encuentren incorporados como zona de interfaz urbano-rural en los respectivos planes reguladores o seccionales vigentes.
El servicio definirá las zonas de amortiguación por medio de una resolución fundada en la cual se mencionarán los aspectos considerados para su definición, así como las acciones o medidas que deberán aplicar en ellas. Sin perjuicio de lo anterior, una vez definidas una zona de interfaz urbano-rural en un respectivo plan regulador seccional, quedará sin efecto la resolución del servicio que declara una zona de amortiguación en toda aquella área en que se sobrepongan. Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura definirá los criterios técnicos para determinar, en base a lo señalado en el inciso primero, las acciones o medidas que deberán aplicarse a una zona de amortiguación en conformidad a lo señalado en el artículo 16. Asimismo, el reglamento determinará el proceso de revisión y actualización de las zonas de amortiguación vigentes. El Ejecutivo lo reemplaza por el siguiente artículo 14. Artículo 14. Zona de amortiguación. En áreas que se encuentren fuera de los límites urbanos según lo establecido en los respectivos planes reguladores o seccionales, el servicio podrá definir zonas de amortiguación de acuerdo con lo de la determinación del área de amenaza establecida en el artículo 10. La definición de estas zonas tendrá por objeto prevenir y mitigar la ocurrencia de incendios forestales y rurales en áreas de amenaza que no se encuentran incorporadas como zonas de interfaz urbano-rural-forestal en los respectivos planes reguladores o seccionales vigentes. El servicio definirá las zonas de amortiguación por medio de una resolución fundada en la cual se especificará su extensión, los aspectos considerados para su definición y las acciones o medidas que deberán aplicarse en ella, las cuales deberán ser proporcionales e idóneas al cumplimiento del objetivo definido en el inciso anterior. La respectiva resolución deberá ser notificada al propietario del predio afecto a las medidas o acciones conforme a las reglas de la Ley 19.880. Sin perjuicio de lo anterior, una vez definida una zona de interfaz urbano-rural-forestal en un respectivo plan regulador o seccional, quedará sin efecto la resolución del servicio que declara una zona de amortiguación en toda aquella área en que se sobrepongan. Excepcionalmente, conforme lo establezca el reglamento, el servicio podrá, en una zona de interfaz urbano-rural, declarar una zona de amortiguación cuando cambie sustancialmente las condiciones de riesgo de determinada área con el objeto de incorporar nuevas acciones o medidas adecuadas y idóneas al nivel de amenaza identificado. Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura definirá el procedimiento y los criterios técnicos para determinar en base a lo señalado en los incisos anteriores las acciones o medidas que deberán aplicarse en una zona de amortiguación en conformidad con lo señalado en el artículo 16. Eso es el Ejecutivo. Y los diputados Boadilla y Fuenzalía también modifican zona amortiguadora. No, hasta ahí. Es el siguiente artículo. Que está en la próxima parte. Sí, en el 14 modifican el objeto. Zona de amortiguación. Zona, claro, es el inciso. Bueno, tenemos que votar la del Ejecutivo. Sí, pues si se aprueba el Ejecutivo se cae la otra. Vamos a votar entonces la indicación 34 del Ejecutivo. Diputada Astudillo, diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputada Bulnes, diputado Cuello, diputada Nullao, diputada Rafael, diputado Zafirio, diputado Ulloa, diputado presidente. A favor, con la salvedad que nuevamente sacaríamos la palabra forestal, Sí, ¿no es cierto? Bien. Sí, no sé. A favor. Ya, entonces, por la misma votación se caen las otras. O sea, la indicación en realidad la 35, porque la 36 y la 37 estarían aprobadas, porque les quita solo la. Sí, porque les quita. Claro. Sí. Ya. Vamos al artículo 15 entonces, página 17 y 18, que dice lo siguiente. Artículo 15. Revisión y actualización de las zonas de amortiguación. Las zonas de amortiguación deberán ser revisadas y actualizadas de manera periódica por el servicio conforme al aumento o disminución de los niveles de ocurrencia de incendios forestales y rurales en el área. El servicio será el encargado de monitorear el nivel de amenaza de incendios forestales y rurales y en los casos que corresponda dejar sin efecto la resolución por medio de la cual se establezca una zona de amortiguación. Hay una indicación del Ejecutivo para intercalar entre la palabra área y el punto seguido.
en la siguiente frase, en virtud de las actualizaciones de los mapas de amenaza y criterios técnicos. Y el diputado Badillo Fuenzalía, las zonas de amortiguación le quitan lo forestal. El artículo 15 con la indicación 39. Ya, con entonces el añadido que hace el Ejecutivo después de la palabra área. Diputada Astudillo, diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputada Bulnes, diputado Cuello, diputada Nullao, diputada Rafael, diputado Zafirio, A favor. diputado Ulloa, diputado presidente. A favor. Ya, este igual está aprobado. Nos quedan 5 minutos, vamos a votar el artículo 16 y ahí cerramos. Voy a hacer una propuesta para la próxima semana. Artículo 16. Acciones o medidas en zona de amortiguación. En las zonas de amortiguación definidas por el servicio deberá aplicarse una o más acciones o medidas tendientes a reducir o eliminar la vegetación arbórea, arbustiva o herbácea de acuerdo con las características particulares de los terrenos ubicados en ellas y en conformidad con los criterios técnicos definidos en el reglamento señalado en el artículo 14. Entre las acciones que podrán aplicarse para lograr los fines señalados en el inciso anterior se encuentra el establecimiento de cortafuegos y o faja corta combustibles, realización de corta de cosechas, podas y borraleos, extracción de combustible de origen vegetal, manejo de residuos de faena forestal y toda otra medida destinada a lograr la discontinuidad de combustibles en el territorio. El Ejecutivo presentó una indicación para modificarlo, eliminando en el inciso primero la expresión ubicados en ellas, que ahí está tarjada, y reemplazando en el inciso segundo la palabra destinado a por idónea para. Los diputados Badilla y Fuenzalía sacan la palabra forestal y la diputada Nullao reemplaza la locución una o más por las. Ya. Entonces habría que votar el artículo 16 con las modificaciones del Ejecutivo. Ya, estamos votando el artículo 16 con las indicaciones del Ejecutivo 42 y 43. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputada Bulnes. Diputado Cuello. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa. A favor. Presidente. A favor. 8 votos a favor, unánime, presidente. Ya. Antes de terminar, la próxima semana vamos a tener sesión larga porque necesitamos terminar de votarla. Entonces voy a proponer una sesión en la mañana, durante la sesión de sala, ahí podemos avanzar bastante, y en la tarde a la hora normal, a las 3, ya no más a las 2, a las 3, pero hasta todo el despacho, porque necesitamos terminar el proyecto por la... Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.